Directivos Seguros, un podcast de Cordón Seguros y Zexecutives. Si vas a comenzar un proyecto empresarial acompañado por otros socios y quieres saber qué diferencia a los socios que triunfan de los que se quedan por el camino, o quizás vas a sumar nuevos socios a una empresa existente y quieres protegerte frente a los riesgos que trae, hoy no puedes perderte este episodio de Directivos Seguros. Porque en este episodio te vamos a contar, sin rodeos, todo lo que necesitas saber sobre el pacto de socios. Desde los errores que te pueden costar caro, hasta las herramientas y seguros que te ayudarán a dormir tranquilo cuando las cosas se pongan difíciles. Y para eso tenemos dos expertos. Primero Fernando Cordón, CEO de Cordón Seguros, habitual en el podcast y principal anfitrión. Y José Luis Carrera, socio director de Constitución Abogados, que no es la primera vez que estás aquí con nosotros y siempre pues, nos das mucha luz y grandes consejos que nos sirven en las empresas. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Buenos días, ¿qué tal? Bueno, José Luis, buenos días, David. Bueno, lo primero que queremos saber, ya que quizás alguno de nuestros oyentes todavía no tiene muy claro lo que es el pacto de socios, José Luis, ¿podrías explicarnos brevemente para contextualizar? Sí, mira, un pacto de socios en el ámbito de una empresa es un contrato privado paralelo a los estatutos de la sociedad, donde se regulan cuestiones internas de socios o relaciones con la sociedad por parte de los socios que normalmente quedan fuera de los estatutos, pero que se quiere que determinadas mayorías, determinados acuerdos se dejen por escrito para que no se incumplan más adelante. Hay muchos pactos de socios y lo importante es que se adapte a la necesidad de cada empresa. Ya sea una empresa nueva que se está creando, ya sea la entrada de socios inversores, ya sea empresas consolidadas que hay cambios generacionales o empieza a haber muchas personas de una familia, etcétera. Hay muchas circunstancias y los pactos se tienen que adaptar a esas circunstancias. ¿Tiene valor legal? Es decir, ¿esto es simplemente un papel de un acuerdo privado entre nosotros que lo tenemos ahí para revisar? ¿O cuando hay problemas serios, esto se puede presentar como un documento legal con peso y base? Es exigible entre los que lo han firmado. Hombre, lo que hay que intentar es que ese pacto de socios no sea contrario a los estatutos. Suele ser complementario. Regula cuestiones que van a tener importancia en la vida social, incluso en la futura venta de la empresa, pero que si se firman es para cumplirlos. Normalmente, lo que te dan es una seguridad. No pensemos tanto en el conflicto por incumplimiento, sino en la seguridad que te da el pacto de socios porque cada uno ya sabe a qué atenerse en cada cosa. La forma de tomar decisiones, disminución de riesgos de cara a unas ampliaciones de capital, elección o por menos control de personas nuevas que puedan acceder como socios, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes contar alguna situación donde por no tener un pacto de socios o por no tenerlo bien construido, bien armado, hubo problemas? Bueno, es que depende del tipo de empresa. Tendríamos la microempresa, tendríamos empresas más grandes, pero hay una situación, por ejemplo, en la microempresa, que es la típica que dos amigos montan una empresa al 50% y los dos son administradores solidarios. Cada uno puede tomar las decisiones y son amigos. Entonces, al principio todo va muy bien, pero por circunstancias X puede ir muy bien el negocio, pero situaciones familiares, relaciones que se tensan, etcétera, pueden acabar bloqueando la empresa, pese a ir muy bien. Entonces, esto es algo que cíclicamente se produce. Se puede instar una disolución de la sociedad judicialmente en caso de que haya un bloqueo en los órganos de decisión, pero en realidad es una empresa que está funcionando bien. Y esa es una situación rocambolesca que con un pacto de socios se podría haber solucionado o por lo menos se podría haber prevenido. Otras circunstancias, a lo mejor, en otro tipo de empresas, pensemos una empresa que, por ejemplo, una startup que monta un visionario que crea algo que va a tener valor en el mercado, entran socios y él se queda a participación, el fundador, de un 40%. Ha ocurrido que los otros en un momento determinado tienen una mayoría y si no se ha pactado bien la situación del socio fundador, lo acaban echando. Y ahí es donde el pacto de socios realmente sí que ayudaría. Hombre, ayudaría para determinar qué papel y qué función va a cumplir el fundador,
si hay un conflicto, cómo solucionar ese conflicto, etcétera. Tener unas soluciones posibles ante un conflicto X, ¿no? Y dar tranquilidad al fundador porque está dedicando un trabajo y poniendo su idea al servicio de la empresa, pero sobre todo también con la participación de otras personas que no tenían esa idea. La cantidad de nuevas empresas, suelen ser pequeñas, que se están creando con relación a la inteligencia artificial, ¿no? Que hay varios socios, ¿no? Y quizás alguien ha sido el ideador, el que tiene un poco esa fórmula y luego se suman otros a apoyar, ¿no? Tener en cuenta esto que acabas de decir creo que puede ser muy interesante, ¿no? Porque muchas de estas desaparecen al poco tiempo, pero otras, oye, pueden crecer y pueden convertirse en grandes empresas. La verdad es que en las nuevas sociedades donde ya va a haber varios socios, ahora digamos que el pacto de socios es casi lo habitual, se puede decir. Porque nadie pone dinero sin tener una seguridad de su dinero, nadie pone su idea al servicio de otros también sin tener una seguridad de lo que puede ocurrir, y incluso el que pone dinero puede querer tener una rentabilidad mínima, etcétera. Aquí, en este ámbito de las startups, por ejemplo, lo normal es que haya un pacto de socios. Oye, ¿qué aspecto para ti, bajo tu punto de vista, es fundamental y siempre se debería de incluir en un pacto de socios? Bueno, digamos que habría unas cuestiones básicas, esenciales, por la forma de gobierno, la composición de los socios, el capital que aporta cada uno, si se aporta en una o en varias rondas, la forma de administración, va a ser un administrador solo, va a ser un consejo de administración, qué cuotas de participación en el consejo puede haber, si va a haber contribución en trabajo personal, si el socio tiene la obligación de prestar ese trabajo personal para que luego pues, no se retire y sin que no puedan hacer nada los demás socios, cuáles son las remuneraciones que va a haber, control de remuneraciones de directivos y administradores. Y luego ya dependiendo de cada empresa, se insisten más o se cuidan más unos pactos u otros. Por ejemplo, acceso a trabajo en la empresa, en empresas familiares, o retribución mínima a inversores. Si pesa mucho el ámbito de la inversión, la necesidad de inversión, mecanismo de venta de participaciones, control de acceso de nuevos socios. En caso de perspectiva de venta, que puede ser también en una empresa de nueva creación tecnológica, se piensa a lo mejor que en 4, 5, 8 años se venda, pues que nadie pueda bloquear esa venta, por ejemplo. Cláusulas antidilución. Sistemas de solución de conflictos futuros, por ejemplo, es importante, valoración de las participaciones, o sea, hay muchas cuestiones que ya va a depender de la naturaleza de cada sociedad y sean unos pactos, digamos, unos pactos más delicados a la hora de negociar o de que necesite incluir esa empresa. Fernando, desde el otro lado, en este caso no te quiero preguntar acerca de los seguros, ya nos contarás también un poquito ahí, pero tú eres socio de varias empresas. Respecto a lo que ha dicho José Luis y tu experiencia, ¿consideras que es importante recibir un asesoramiento desde el inicio? Es decir, yo a veces veo mucha valentía, sobre todo en micropymes, ¿no? De que cogemos un modelo de pacto de socios online, ¿vale? Que hay base para todos y lo adaptamos un poquito. ¿Crees que esa es una buena solución? No. Bueno, lo primero es que cuando se constituye una sociedad limitada, en la mayoría de las ocasiones se constituye con eso, con muy buena voluntad, con ganas, unos amigos, unos conocidos, una aventura, ¿no? Y nunca se piensa efectivamente en lo mal que puede ir. Y la mayoría de las veces no se realiza un pacto de socios. En cambio, cuando hemos constituido una sociedad en la que éramos profesionales, sí que se realizó un pacto de socios redactado por un abogado, que es el que lo hizo y con las premisas que marcamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy socio mayoritario, de alguna socio único, da igual, pero claro, tienes que prever que dentro de un tiempo a lo mejor pueda entrar alguien de la familia a la empresa, ¿no? ¿Cómo lo vas a desarrollar? ¿Cómo lo vas a planificar? Y luego hemos de entender que es un problema y que no valoramos es que los socios también fallecen. ¿Y qué ocurre con el fallecimiento de su socio con sus participaciones, no? ¿Quién tiene derecho, la esposa o el esposo del fallecido? ¿Y cómo lo vamos a resolver con ese pacto de socios? Si vamos a poderlo comprar o no, esos socios, para que no entre una tercera persona que en principio a lo mejor nos puede caer bien o mal o no tiene ni idea del negocio, o no queremos que entre. Son detalles que no se valoran y que con el tiempo te das cuenta de la importancia. Y ahí entiendo, José Luis, que cuando alguien va a un despacho como el vuestro, a un abogado, desde vuestra experiencia ayudáis escuchando y teniendo bien claras las necesidades y el perfil, ¿no? Digamos, de la empresa o de la nueva empresa. Claro, primero, como profesionales, lo primero que hay que hacer es ponerse en la posición de la empresa.
y de cada uno de los socios, porque tenemos que entenderles y tenemos que entender cuál es su negocio, para qué se han juntado, cuáles son sus riesgos, porque muchas veces ellos vienen con ideas de un pacto de socios que son básicas. Vale, pues quién va a mandar para entendernos, ¿no? Y cuánto vamos a cobrar cada uno. Suele ser algo básico. Pero ellos no han pensado en otras cuestiones que hemos apuntado antes o muchos otros tipos de detalles que conviene regular. Entonces, conforme vas conociéndoles, vas interiorizando que esa empresa necesita dejar atado qué pasa con nuevos inversores. Por ejemplo, una empresa tecnológica que va a ser muy sensible a la exposición a un tercero competidor que te pueda entrar. O una empresa de profesionales, pues va a ser muy sensible a qué profesional nuevo va a venir a trabajar. Porque todo el mundo tiene miedo. Lo normal es tener miedo de entrada ante situaciones futuras. Nuestro trabajo es anticiparnos a eso y hacer el pacto lo más adecuado posible para minimizar todos los riesgos. Y en este pacto, Fernando, también debería de entrar la parte de los seguros, es decir, debería de también comentarse un poco las diferentes situaciones que pueden poner en peligro a la empresa ante una demanda. En la propia construcción de la empresa, tú cuando haces la previsión de esos ingresos y gastos que vas a tener y lo que tienes que tener contratado, una de las partidas es las de los seguros. Evidentemente, en la práctica, la mayoría de la gente lo que piensa es en el seguro de responsabilidad civil, de la industria, de la pyme y poco más, ¿no? Muy pocos piensan, por ejemplo, en el seguro de responsabilidad civil de consejeros y administradores o de directivos. Más cuando te enfrentas y cuando hay varios socios en la empresa, ¿no? ¿Cómo nos podemos anticipar y gestionar la salida o entrada de estos socios sin provocar problemas, sin provocar un incendio interno que a veces ocurre, ¿no?, en estas situaciones? Es complicado a veces, ¿vale? Muchas veces no hay problema. Mientras no haya acceso a situaciones sensibles o realmente o no sea un competidor y haya una plataforma, o sea, haya una base de socios más o menos amplia, normalmente no hay problema que se sustituya un socio por otro. Otra cosa es que la sustitución o compra de acciones genere unas mayorías de control o suficientes mayorías para agruparse con otros y generar un control de la empresa. Y ahí es donde puede haber conflicto. Ya si hay un conflicto previo en la empresa, obviamente el cambio de socios no genera más incendio. Normalmente ya hay una base de una situación que hay que intentar controlar. Pero si me dijeras qué hacer para hacerlo de una manera no traumática, bueno, pues primero será la transparencia y la buena fe, ¿no? En esa sustitución. Igual que en caso de fallecimiento, pues los herederos tendrán derecho a entrar si es una sociedad en la que puedan mantenerse, por ejemplo, que no sea profesional y no tengan la formación profesional correspondiente. Pero normalmente cuando hay conflicto es que hay una serie de intereses detrás que condicionan el conflicto. Entonces los cambios o ventas o compras de acciones al final tienen como objeto pagar poco o cobrar mucho, unas diferencias importantes entre los socios, o tienen por objeto conseguir una mayoría de control y eso puede ser problemático para los demás. Y esto en el pacto de socios sí que podríamos haberlo delimitado desde el inicio de alguna manera. Claro. Si tú tienes un pacto de socios y estableces qué mayorías de capital va a haber, cómo se va a preservar los derechos de las minorías en control o en lo que sea, cómo regulas la compra, que nadie pueda pasar de una determinada porcentaje, etcétera. Aunque haya alguien o un grupo de socios que puedan tener la mayoría, estableces los suficientes derechos de la minoría, insisto, en el control, por ejemplo, no solamente nombrando auditor, puede ser accediendo a cuentas, estableciendo límites retributivos, estableciendo mayorías reforzadas para que no se puedan tomar determinadas decisiones sin la participación de una base de socios amplia o del consejo de administración. Eso, si hay un si hay un pacto de socios, es más fácil de prevenirlo. En empresas familiares, que también habéis comentado algo, cuando se da paso a esta segunda generación o tercera generación, bueno, ahí sí que a veces parece que pueden saltar algunas chispas. ¿Qué cláusulas o qué enfoques has visto que realmente ayuden cuando ocurre esa transición y sobre todo que se evite esas guerras familiares? Sí, efectivamente, las empresas familiares son una caja de truenos a veces, ¿eh? La mayor parte de las empresas son familiares, por decirlo de alguna manera, y aunque no todas llegan a la segunda y tercera generación, en el momento en que hay varias personas de la familia trabajando, se puede haber conflictos.
Incluso lo normal es que esa empresa no tenga un pacto de socios y en un momento determinado, precisamente por seguir la siguiente generación o anticipando a la siguiente generación, sea cuando piense en hacer un pacto de socios. El principal problema que vemos muchas veces en este tipo de empresas es que no todos comparten la misma cultura empresarial. Hay quien va a trabajar a la empresa o a la familia porque tiene un sueldo allí y ya está. Y hay otros que tienen que tener la visión empresarial de hacia dónde vamos. Y de lo que se trata muchas veces cuando es un ambiente familiar que normalmente se presupone suficiente buena fe, lo que hay que hacer es, normalmente hay pactos que hay que empezar por un trabajo previo de análisis, de entrevistas con todos, determinar qué quiere cada uno y al final también, desde el punto de vista del abogado o del consultor que hace ese trabajo previo, es analizar en qué situación está la empresa para proponer un determinado pacto de familia. Porque suele ser pacto de familia y pacto de socios a la vez. Y hay que buscar situaciones especiales, hay que involucrar también a las parejas de los socios, ver cómo puede haber incluso encuentros anuales de información, no digo asambleas de socios, digo encuentros anuales de información. Generar la misma cultura o similar cultura empresarial de todos, que todos tengan una visión de la empresa a largo plazo, cuando ese es el camino que quieren seguir. Entonces hay un trabajo que no solamente es de redacción de un pacto, es un trabajo también de mediación y de generación de dinámicas. Un problema importante siempre es la expectativa de trabajar en la empresa de tu padre o de tu abuelo, que parece que nadie te lo va a impedir. Y al final, lo lógico es que si alguien quiere trabajar en la empresa de su padre o su abuelo, acceda con una formación, con una capacitación, porque el resto va a depender de él en la medida que algún día puede ser el director general. Hay que regular ese acceso y el acceso de cualquier persona de la familia, que por ser miembro de la familia normalmente no se tiene garantizado un puesto de trabajo. Con una empresa que crece hay que tenerlo en cuenta. Me has recordado una frase de mi padre empresario de toda la vida, que decía, el problema es cuando llegan las parejas. Decía, ¿no? Con esto que has comentado, ¿no? Porque claro, ya no solo es la opinión de uno mismo, ¿no? Sino que al final, pues bueno, esas decisiones de empresa, de trabajo, afectan a la familia y por ende afectan a la pareja. Entonces tiene total sentido, no es que sea un problema la pareja, ¿no? Pero siempre tiene total sentido que la pareja también pueda dar su opinión, ¿no? Pues ahora imagínate si la pareja también trabaja en la empresa familiar. Ya son 24 horas de estar hablando de la empresa, en la familia, en la cama. Entonces es complicado, sobre todo, por eso hay un trabajo muchas veces de mediación, porque hay que dar juego a todo el mundo, pero con un objetivo que trasciende a todos, que es en este caso es la empresa. Fernando, comentaba José Luis el tema de cultura empresarial. ¿Es tan importante esta cultura empresarial cada uno de los socios y que se vea luego todo bien reflejado en el pacto de socios para no tener problemas futuros? Yo creo que es muy importante que hables en familia de la empresa, de cómo la llevas, ¿no? Que te vean cómo la manejas y tus criterios personales, profesionales. Y luego, con los socios, además de prever esas perspectivas, esa idea general que podamos tener, pero lo que queremos conseguir es analizar realmente la casuística de lo que nos puede suceder durante la creación de esa empresa, ¿no? La constitución o el funcionamiento. Porque vemos solamente el presente, o el presente muy cercano, ¿no? Al primer año, al segundo año, pero no se van otras circunstancias. A uno se le ocurre una idea, meter los socios y, como ha dicho José Luis, de repente el que tenía la idea, el que tenía todo, lo acaban echando. Yo creo que hay exceso de confianza a la hora de con la constitución de una sociedad, ¿no? José Luis, ¿qué señal o preguntas recomiendas hacer sí o sí para destapar intereses ocultos o posibles conflictos futuros antes de firmar un pacto? Es decir, como mediador, por decirlo así, abogado mediador, tú has visto muchas cosas, ¿no? Y entiendo que de alguna forma detectaréis, ¿no? Vaya, este socio parece que tiene como otros intereses y este no se está dando cuenta. Te sorprenderías porque hay un perfil de socio que efectivamente pone las cosas encima de la mesa de una forma clara, sobre todo si es un inversor. Vale, yo quiero tener tal rentabilidad y y la quiero facilitar, vaya bien o vaya mal la empresa, incluso si no la pones tú. A ver, eso es un perfil de inversor en el que busca una rentabilidad más o menos concreta, más o menos genérica y lo puede exponer. Cuando se crea una empresa, normalmente
una empresa nueva, normalmente te encuentras con las manifestaciones directas de lo que se pretende, ¿vale? Y si no las dicen los socios, las decimos nosotros. Ponemos encima de la mesa porque tiene más sentido para conseguir el acuerdo y para que se mantenga el acuerdo si todo está claro entre los socios. Ahora bien, es verdad que cuando hay empresas que ya funcionan, pues a lo mejor no todo el mundo lo explicita, ¿vale? Pero normalmente no son cuestiones impeditivas. Ya cada uno se imagina los intereses ocultos de un tercero, del otro socio o de uno de los socios. Es algo que no es tan difícil de imaginar. Y a partir de ahí se construye la sociedad, pues se construye el pacto de la mejor forma posible para que tenga la mayor permanencia posible. Imagínate una empresa con 3 socios, entra un cuarto socio. ¿Ese sería un momento para revisar el pacto de socios o es el nuevo socio que se debe de adherir a ese pacto de socios? Caben las dos posibilidades. Normalmente, si hay un pacto de socios ya, es necesario que el nuevo socio se involucre en el pacto, pero va a poder introducir, si le gusta el que hay, pues se adhiere, pero a lo mejor tiene que retocarse para atender los intereses del nuevo socio. Por lo tanto, eso habría que tenerlo en cuenta. Si yo entro de socio en una nueva empresa, pedir, oye, ¿tenéis pacto de socios? Sí, oye, vamos a ver qué es lo que podéis Claro, incluir. es que normalmente lo que prevés en un pacto de socios es que cualquier cambio del accionariado, el nuevo socio que entrase a comprar unas participaciones, obligatoriamente tiene que adherirse al pacto de socios, o adherirse, o por lo menos renegociarlo. Has hablado de inversores y esto es muy interesante, sobre todo en empresas tecnológicas. ¿Un pacto bien estructurado puede ayudar o facilitar la entrada de un inversor en la empresa? No sé si conoces algún caso. Sí, sí, claro. Además, es que sin pacto de socios no hay inversor que entre en un tema de una startup, por ejemplo. Sobre todo en empresas que hay un alto riesgo de fracaso, ¿no? Que, bueno, que la idea puede ser buenísima, pero el mercado o no la digiere en este momento, o hay un problema de gestión, un problema de financiación, inalcanzabilidad, lo que sea, o un problema de incapacidad. Por tanto, el que entra por el dinero ya sabe que tiene unos riesgos, pero quiere asegurarse de que los va a controlar lo máximo posible dentro de las posibilidades. Por tanto, pacto de socios va a haber sí o sí. Eso sería una locura que no lo hubiera. Y de hecho lo suele haber. Y lo que pide un inversor en una situación así es o asegurar una rentabilidad o exigir unos objetivos en un determinado tiempo, aunque sean varios años, con un objetivo también de venta. Entonces, también al final hay que acompasar el interés de vender esas participaciones. Se puede ganar mucho dinero si la startup va muy bien y le puede interesar a un socio vender antes, a otro socio esperarse. Entonces, hay que acompasar esos intereses. Visto la importancia de lo que es el pacto de socios, no sé si José Luis nos puedes dar como un pequeño checklist de lo que has comentado y si quieres alguna idea más de los puntos que tendríamos que tener tremendamente claros a la hora de constituir una sociedad y ese pacto de socios. ¿Qué es lo que tendría que aparecer en ese pacto de socios sí o sí? Bueno, aunque puede ser muy amplio y puede diverger de unos tipos de sociedades a otras, de empresas a otras, está claro que lo importante es, primero, las mayorías del capital, qué reparto de acciones hay y cuáles son los límites máximos que pueda tener un determinado socio. Segundo, la forma de administración y de gobierno de la empresa, directivos, cuotas de mayorías especiales para determinados acuerdos. Tercero, el control y la supervisión por parte de aquellos socios que no están en el día a día. Puede hacerse de varias maneras dependiendo del tamaño de la empresa. Por ejemplo, se les puede dejar que designen al auditor, por ejemplo. Contribución al trabajo. ¿En qué medida se exigirá a cada socio contribuir al trabajo y qué características o qué pasará si deja de tener esa contribución al trabajo? Tercero, accesos de otras personas, sobre todo la familia, para trabajar en la empresa. Control, revisión, responsabilidades, formación, etcétera. Siguiente, el cambio de capital, la venta de participaciones. ¿Cuáles son las formas de vender? ¿Qué control se hace de acceso de terceras personas? ¿Cuáles son los valores o cómo se determina un precio razonable por si son los propios socios los que quieren comprar esas participaciones, etcétera? ¿Qué pasa si se vende la empresa? ¿En qué participación? Lo que se denomina el derecho de arrastre. Una determinada mayoría quiere vender la empresa y una minoría no la puede bloquear. O al revés, que una mayoría quiera vender
y la minoría también quiera vender y pueda acompañar a esa venta. Cláusulas antidilución. El que pone un dinero no quiere que luego se le diluya fácilmente. Y sobre todo el sistema de resolución de conflictos suele ser otro clásico en los pactos para no depender sobre todo no depender a veces de una decisión de un tribunal, ¿no? Esos son los acuerdos básicos y a partir de allí, dependiendo de cada sociedad, pues se puede abundar en la actividad de la empresa o se puede abundar en otras cosas. Fernando, no sé si quieres añadir algún punto a este checklist. No me atrevería. Teniendo todo esto en cuenta, ya vemos que esto abarca mucho, que hay mucho en lo que pensar y mucho en lo que hacer a la hora de establecer un pacto de socios. Sí que me gustaría acabar con uno de vuestros consejos. Tu punto de vista, Fernando, como corredor de seguros, como empresario, por supuesto como abogado, José Luis, y desde vuestra experiencia, ¿no? Para proteger el futuro de la empresa, ¿qué consejo daríais a la hora de una nueva empresa, de este pacto de socios? ¿Qué es lo que tiene que llevarse grabado cada uno de nuestros oyentes? Bueno, podría empezar por un consejo de mi padre, que también fue empresario. Él no creía en la especulación, él creía en la empresa a largo plazo. Entonces, de alguna forma, ahí hay una cultura detrás. Y para tener un pacto de socios, pues tiene que hacerse entre personas que estén con un mínimo de alineamiento en la cultura de la empresa. Porque si eso no existe, es muy difícil. Se puede hacer un pacto de socios, pero luego si la empresa no funciona, pues no hacemos nada. Estamos hablando de un pacto de socios para que una empresa funcione. Eso sería lo esencial, ¿no? Como cuestión genérica, y a partir de ahí nos sentamos a hablar. Mi consejo como trabajador por cuenta propia, empresario, autónomo, es que no demos las cosas por hechas, que nos asesoramos bien con un abogado, que preparemos todas las incidencias que pueda ser. Mi circunstancia de ser mediador de seguros habla de la prevención, ¿no? Más que de indemnización ante un siniestro. Y antes de que se produzca ese percance, ese siniestro en una sociedad por esas discusiones entre socios, no hay nada como haberlo prevenido. Si hablamos de materia de seguros, si contratamos una póliza de responsabilidad civil o de la PYME, hagamos lo propio suscribiendo un pacto de socios. Yo creo que es esencial. No pensemos que por ser una empresa pequeña no lo vamos a necesitar. Sé que ahora es muy fácil constituir una sociedad y que te hagan automáticamente los estatutos, te hagan todo, pero no todo vale. Pues excelentes consejos, sobre todo desde la experiencia de ambos, que tomamos buena nota y que seguro que, bueno, quien nos estéis escuchando y estéis en ese proceso de creación de nueva empresa o de incluir un socio, seguro que os es de gran utilidad. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos en este podcast. Muchas gracias a vosotros y paséis buen día. Gracias, José Luis. Gracias, David. Nos escuchamos. Hemos visto que anticiparse y protegerse no es solo una opción, es la llave para construir empresas sólidas y relaciones duraderas. Recuerda, un buen pacto y una protección adecuada no solo salvan empresas, también salvan relaciones. Nos escuchamos en el próximo episodio de Directivos Seguros. Gracias por escuchar Directivos Seguros. Puedes escuchar todos los episodios en cordonseguros.es, en zexecutives.net y en las principales plataformas de podcasting.